Así que este primer ejercicio, por favor, vayan resolviéndolo ustedes. La idea de esta mega tutoría no es que solamente escuchen la clase y ya, que es lo que he venido haciendo durante todo el curso, sino que será una especie de simulación de lo que podría ser el día de mañana, que es el examen. Entonces, justamente este ejercicio salió en el examen anterior, de febrero o de mayo, no recuerdo, de este mismo año. Así que hágalo porque usted debería estar en capacidad de resolverlo correctamente y de elegir la respuesta que sí es la correcta, pues, ¿no? Vamos a resolverlo para que comparen, ¿ok? Dice, el ejercicio dice, dados los vectores que se muestran en la figura adjunta, determine el área del triángulo sombreado que se forma por dichos vectores. Ahí tenemos las cinco alternativas. Entonces, cuando nos piden encontrar el área que existe entre dos vectores, esa área puede ser un rectángulo, un paralelogramo, puede ser un triángulo, recordando que el triángulo vendría a ser la mitad de un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, para hallar el área entre dos vectores, podemos utilizar la definición del producto cruz entre vectores. ¿Ok? Si tenemos un vector A y un vector B, entre ellos se forma un paralelogramo y la magnitud del producto cruz entre ellos dos es justamente el área de todo ese paralelogramo. ¿Sí? Es el área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Pero como en este caso es solamente un triángulo, tendríamos que dividir para 2 y en realidad eso ya no sería el área de un paralelogramo, sino el área de un triángulo, ¿verdad? Así que eso es lo que hay que hacer, encontrar el vector A, encontrar el vector B. ¿A qué me refiero con encontrar? Me refiero a determinar las componentes de los vectores para poder realizar la operación producto cruz y luego hallar la magnitud de ese producto cruz y dividir para 2. Ese sería el área del triángulo formado por esos dos vectores. ¿Ok? Y borramos un poquito lo que está aquí. Entonces, el vector A sería igual, ya esto no lo voy a explicar paso a paso, ya esto ustedes al ojo deberían ser capaces de determinar las componentes del vector A. Empezando en el origen del vector A, tendríamos una componente en X de 2 unidades, entonces sería 2i. De ahí sumado vectorialmente con una componente hacia arriba es el eje Z positivo, y esa componente tiene una magnitud de 4 unidades, entonces sería más 0j y más 4k. Si ustedes ven que me estoy equivocando en algo, por favor me corrigen. El vector B, en cambio, empezando desde el origen del vector B, tendríamos una componente a lo largo del eje Y positivo de 4 unidades, entonces sería más 4j. Luego una componente hacia arriba a lo largo del eje Z de 4 unidades también, entonces tendríamos 4K positivo. Y una componente a lo largo del eje X de 2 unidades positivas, entonces tendríamos 2i. Estas serían las componentes del vector A y B, por lo tanto, ahora al realizar el producto cruz entre los dos vectores, tendríamos que elaborar la matriz de 3 por 3 y hallar el determinante. ¿Qué colocamos en esa matriz de 3 por 3? En la primera fila van los vectores base, I, J y K, y en la segunda fila van las coordenadas o componentes del primer vector. El primer vector es el vector A. ¿Puedo poner B cruz A en lugar de A cruz B? Claro que sí, porque al hallar la magnitud, pues me va a dar el mismo resultado. Entonces tendríamos aquí 2, 0 y 4.
Y la tercera fila tendríamos las componentes del segundo vector. El segundo vector es el vector B. Tendríamos 2, 4 y 4. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ahora, para hallar el determinante, vamos a utilizar el método de cofactores y ese método, pues, es una fórmula, la cual se basa en un algoritmo fácil de recordar. Yo lo primero que hago es esto, poner los paréntesis y poner los vectores base i, j y k, recordando que el paréntesis que está en la mitad va con el signo menos que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Es algo que uno se aprende de memoria para no estar recordando fórmulas ni nada por el estilo. En medio de esos paréntesis va una resta. Ese signo menos puede cambiar a más siempre y cuando los números que vayan aquí eh, puedan o no tener un signo menos adelante. Se hace la ley de los signos, menos por menos más. Ya vamos a ver si eso pasa aquí. Entonces, primero eliminamos esta columna y esta fila y multiplicamos en cruz. 0 por 4 0. El menos ya está puesto. Y ahora multiplicamos 4 por 4 16. Y lo colocamos aquí. ¿Sí? Para el siguiente paréntesis, eliminamos más bien esta columna y esta fila y multiplicamos 2 por 4 8. Y 2 por 4 8 también. Para el tercer paréntesis, eliminamos esta fila y esta columna y multiplicamos en cruz. 2 por 4 8. 2 por 0 0. Y luego resolvemos los paréntesis. 0 menos 16 menos 16 por i menos 16i. 8 menos 8 0, así que no tendría componente en j. Le voy a poner el 0, aunque no se acostumbra a poner 0, 0 por j ni por nada, porque 0 por algo da 0. Y por último, más 8k. ¿Ya? Ese sería el resultado del producto cruz, pero a ese producto cruz tenemos que encontrarle la magnitud. Encontrar la magnitud de un vector es sumamente sencillo. La magnitud de este producto cruz sería igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? Cada una de esas componentes la elevamos al cuadrado y la sumamos, ¿no? El 0 al cuadrado va a dar 0, así que no lo coloco. Y ponemos en la calculadora 16 al cuadrado más 8 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso da 8 raíz de 5 que podemos ponerlo en decimales, 17,89. ¿Sí? Como no sabemos en qué unidades están los vectores, pues vamos a trabajar con unidades al cuadrado, que serían unas unidades que emulen unidades de área. ¿Sí? Como aquí en las alternativas todas tienen unidades al cuadrado, pues también siguiendo esa lógica, colocaríamos aquí 17,89 unidades al cuadrado. Ese sería el área del paralelogramo formado por los vectores A y B, pero queremos el del triángulo, ¿no? Entonces, cuidado con elegir la alternativa C. Hay que dividir para 2 esto todavía, ¿no? La magnitud del producto cruz dividido para 2 sería 17,89 para 2 igual a 8,94. 17,89 dividido para 2, 8,94 unidades al cuadrado. Ese sí sería el área del triángulo formado por los vectores A y B, que sería el literal A. Bueno, avancemos. Aquí tenemos un ejercicio de tipo teórico, de los cuales también se preguntan bastante en el examen. Ya, léanlo por favor y solamente tienen que ver la gráfica y elegir directamente la respuesta correcta. La B dicen, la B, la B, la D, la D, dice que va de reversa. Dice. A ver, leamos el ejercicio. El ejercicio dice, el siguiente gráfico representa la posición versus tiempo de una partícula que se mueve en línea recta, hacia la derecha positivo.
Elija la alternativa correcta. Aquí tenemos una gráfica, posición versus tiempo. Vamos a ir analizando cada una de las alternativas. En el literal A dice, de 0 a t1, la partícula se mueve hacia la derecha, aumentando su rapidez. Desde 0 hasta t1 tenemos una especie de parábola, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Cuando tenemos una parábola cóncava hacia abajo en una gráfica posición versus tiempo, significa que en ese tramo la partícula se está moviendo con aceleración constante. ¿Sí? Ahora, está aumentando su rapidez. Eso lo va a indicar las pendientes de las rectas tangentes. Si trazamos una pendiente, perdón, si trazamos una recta tangente aquí, nos damos cuenta que tiene una pendiente, pero acá ya no tiene la misma pendiente. Acá tiene una pendiente igual a cero. Esa pendiente fue disminuyendo. Y si fue disminuyendo, significa que su rapidez fue disminuyendo. Así que ya descartamos el literal A, porque es verdad que se mueve hacia la derecha, pero no aumentando su rapidez, sino más bien lo contrario, disminuyéndola. ¿Ok? Vamos a leer el literal B. De t1 a t2, la partícula disminuye su rapidez hasta detenerse. Desde t1 hasta t2, también tenemos una especie de continuación de la parábola que analizamos hace un momento. La parábola sigue siendo cóncava hacia abajo, por lo tanto, se está moviendo con una aceleración constante la partícula, ¿sí? Ahora, vemos que la pendiente empezó en cero de esta recta tangente, y a medida que va avanzando desde t1 hasta t2, el tiempo, las pendientes se van haciendo negativas. ¿Sí? Aquí aparece que es un tramo, que es un tramo que no sería una parábola, sino más bien una recta. En todo caso, la pendiente es negativa. Y una pendiente negativa significa que se está moviendo con una velocidad negativa, pues, ¿no? Que significa que está retrocediendo. ¿Ya? Y si empezó aquí con una pendiente de cero y luego tenemos una pendiente diferente de cero, significa que empezó desde el reposo y ahora se está moviendo con una velocidad mayor, bueno, con una rapidez mayor. Por lo tanto, no disminuyó su rapidez hasta detenerse, más bien lo contrario, estaba detenido en el tiempo t1, estaba detenido y en el tiempo t2, pues ya está retrocediendo, moviéndose con una rapidez diferente de cero. Así que la B tampoco sería. ¿Ok? Sí, entonces todos los que dijeron la B se equivocaron. ¿Ya? Sí, la verdad no importa si es que en este caso esta parte de la curva es una recta o parte de una parábola. No está claro eso. La gráfica no lo deja muy claro. Lo importante, repito, es que para descartar la B, empezamos aquí con una pendiente de cero y en un punto por aquí, esa pendiente es negativa, pero diferente de cero. Por lo tanto, empieza desde el reposo la partícula, pero por acá ya se está moviendo. Se está moviendo hacia la izquierda. Acuérdense que hacia la derecha es positivo. Acá se está moviendo hacia la izquierda porque la pendiente es negativa. Pero si se está moviendo y antes estaba en reposo, significa que no se está deteniendo, sino más bien lo contrario. Estaba detenido y empezó a moverse. ¿Sí? Entonces, por eso no es la B. La C dice, de t3 a t4, la partícula aumenta su rapidez hasta detenerse. Eso ya se descarta rápidamente porque es una contradicción, ¿no? ¿Cómo va a aumentar su rapidez hasta detenerse? No, no, en sí el enunciado es contradictorio, no hay que analizar nada. ¿Ya? La D dice, en T3 la rapidez de la partícula es cero. ¿Dónde está T3?
T3 tenemos este punto aquí y en este punto recuerden que al trazar una recta tangente, si la pendiente es cero, ¿qué concluíamos? Que la velocidad en ese punto es cero, ¿verdad? Así que si la velocidad es cero, obviamente la rapidez también. Así que la D sí es correcto. En T3 la rapidez de la partícula es cero. ¿Sí? Si no hay otra alternativa que sea correcta, pues esa sería la única. Descartaríamos la E en todo caso. Vamos a leerla de igual manera. De T4 a T5 la partícula acelera. Desde T4 hasta T5, esto sí está clarísimo que es una recta. Y si es una recta, significa que la pendiente es constante, independientemente de los dos puntos que elijamos, siempre vamos a tener la misma pendiente. Y si tenemos la misma pendiente, vamos a tener la misma relación de desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Esto de aquí es la variación en el eje vertical, ¿sí? Y en el denominador va la variación en el eje horizontal. Y delta x sobre delta t es velocidad media. Así que si la velocidad media es constante, porque la pendiente es constante, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme en ese tramo. Desde T4 hasta T5, la partícula se está moviendo con mRU. Por lo tanto, no es correcto decir que la partícula acelera. Sí, entonces la E tampoco es y nos quedaríamos con la alternativa D. Disculparán si toso mucho, estoy con la peste. Me estoy tomando un miel con limón ahorita porque me duele mucho la garganta. Ah, bueno, está clarísimo ese ejercicio, ¿no? Entonces vamos con otro. Uy. Bien, vamos a tratar de resolverlo, ¿ok? Leamos primero el ejercicio. El ejercicio dice, dos jugadores que se encuentran en una misma línea de acción patean cada uno un balón desde el suelo. El jugador A patea el balón hacia el jugador B con una velocidad de 40 metros sobre segundos a 60 grados respecto al piso. Y luego de un segundo, el jugador B patea su balón hacia el jugador A, como se muestra en la figura. Determina la rapidez con que el jugador B debe patear su balón, sabiendo que este, o sea, el balón B, permanece en el aire 3 segundos antes de impactar con el balón de A. Sí, más o menos lo que pasa es que el jugador A, o sea, lo que pasaría es que el jugador A patea primero y el balón ya va un segundo en el aire y ahí el jugador B se da cuenta por dónde va el balón de A y le imprime una velocidad tal para poder impactar con la trayectoria del balón A. ¿Sí? El jugador B lanza el balón, patea el balón un segundo después. Así lo dice, ¿no? Luego de un segundo, el jugador B patea su balón. Sí, es coherente, ¿no? Sí, sí tiene sentido, porque es como que primero el jugador B se cerciora de cuál es la trayectoria que está siguiendo el balón de A, y un segundo después ya hace sus cálculos mentales y dice, ah, tengo que patearlo a esta velocidad. Es un Messi, ¿no? Entonces lo patea e impacta el balón de A con su propio balón. Entonces, ¿con qué velocidad tuvo que haberlo pateado? Ya, entonces vamos calculando eso. Que está Messi y Cristiano. Alright. Bueno, ¿qué datos tenemos?
tenemos que esta velocidad de aquí es de 40 metros por segundo con un ángulo de 60 grados. Entonces, podríamos calcular la velocidad de A en el eje X y la velocidad inicial en Y de A. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? La velocidad inicial en Y de A sería igual a los 40 metros sobre segundos por el seno de 60, mientras que la velocidad en X de A sería de 40 por el coseno de 60. Bueno, este de aquí es fácil. Coseno de 60 es un medio por 40, 20. Y 40 por seno de 60 es 34,64. ¿Sí? Recuerde que en movimiento de proyectiles o movimiento parabólico se aconseja descomponer la velocidad en X y en Y. ¿Ya? Bien, ¿qué más podemos calcular? Nos dan un dato de tiempo. Si el balón de B es pateado un segundo después de que el balón A sale y dice que este permanece en el aire, refiriéndose al balón B, 3 segundos antes de impactar con el balón de A, ¿eso qué significaría? Significa que de aquí a acá, el balón B se demoró 3 segundos, pero este balón salió un segundo después. Por lo tanto, ¿me siguen con ese razonamiento? Por lo tanto, el balón A de aquí a acá, ¿cuánto se demoró en llegar? 4 segundos, ¿verdad? No hay que ser genio para saber eso, ¿no? Si el balón B dice que se demora 3 segundos antes de impactar con A y salió un segundo después de que se lanzó el balón A, entonces el balón A estuvo en su trayectoria parabólica 4 segundos, un segundo más que B. Eso es muy importante porque si tenemos el tiempo, tenemos la velocidad en X y la velocidad inicial en Y, podemos conocer más cosas ahora, ¿sí? Podemos saber, por ejemplo, el desplazamiento del balón A en X. Eso es igual a la velocidad en X de A multiplicado por el tiempo de A. Y la velocidad en X de A es 20 y el tiempo es 4. Así que el balón A recorrió 80 metros. De aquí a acá hay 80 metros. Este sería el punto X igual 80. ¿Sí? ¿A qué altura con respecto al nivel de lanzamiento está el balón? Eso sería o tiene que ver con el desplazamiento vertical, ¿cierto? ¿Cómo encontraríamos el desplazamiento vertical de A? Miren que para encontrar el desplazamiento horizontal utilicé una fórmula de MRU, pero en cambio para encontrar el desplazamiento vertical tengo que utilizar una fórmula de caída libre, no lo olviden. Encuentren por favor el desplazamiento vertical de A. Bien, ¿cómo encontramos ese desplazamiento? Podemos utilizar esta fórmula de aquí. Velocidad inicial en Y de A por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en Y de A es 34,64, ¿sí? Por
el tiempo, 4 segundos. Gravedad 9,8 dividido para 2, 4,9, pero negativo, ¿no? Y por 4 al cuadrado. ¿Eso te da? 34,64 por 4 menos 4,9 por 4 al cuadrado, que es 16, 60,16 metros. ¿Para qué he sacado todo esto? Y aquí acá hay 60,16 metros. Sí. ¿Para qué saqué el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y del balón A? Porque esos mismos valores serían para el balón B que chocó con A. ¿Sí? Esos mismos valores los puedo usar para el balón B. Así que vamos a utilizar esos datos, pero a la inversa, como quien dice, ¿no? Para el balón B tendríamos que la velocidad en X de B, que no se conoce, sería igual desplazamiento de B sobre el tiempo de B. Y yo sé que el desplazamiento de B de aquí a acá tuvo que haber sido de 40 metros, ¿sí o no? Porque 80 más 40 dan 120 metros, ¿sí? Y aquí le puedo poner negativo porque el desplazamiento fue hacia la izquierda, ¿sí? Utilizando el sistema de referencia convencional, ese desplazamiento hacia la izquierda sería negativo. Entonces sería menos 40 dividido para el tiempo que se demoró el balón B en ir de aquí a acá, que serían 3 segundos. Menos 40 dividido para 3, menos 13,33 metros sobre segundo. Y en cambio, el desplazamiento vertical del balón B con caída libre sería igual a la velocidad inicial en Y del balón B por el tiempo de B, más un medio de la gravedad por el tiempo de B al cuadrado. Y el desplazamiento vertical de B es el mismo que de A, que me salió, o lo calculamos anteriormente, y era de 60,16, ¿verdad? Eso debe ser igual a la velocidad inicial en Y de B, que esa es la incógnita, eso es lo que no sabemos. Por el tiempo de B, que son 3 segundos. Gravedad dividido para 2 negativo, menos 4,9. Por el tiempo de B al cuadrado, 3 al cuadrado. Y aquí despejamos B sub 0Y del balón B. ¿Sí? A ver, quedaría 60,16. Este menos 4,9 pasa al otro lado con positivo. 4,9 por 3 al cuadrado, que es 9, da 44,1. Más 44,1. Y eso dividido para 3. Este 3 de aquí pasa a dividir, quedaría B sub 0Y de B. Verifiquen, por favor, me sale que la velocidad inicial en Y para el balón B es de 34,75 metros sobre segundos. Así que tendríamos que la velocidad de forma vectorial del balón B con la que debió haber sido impactado, lanzado, sería hacia la izquierda, menos 13,33 y, y hacia arriba, 34,75 J metros sobre segundos. Pero como no me preguntan velocidad, sino la rapidez con la que se debió patear el balón, tengo que sacarle la magnitud a esto, que sería igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado y sumadas, ¿no? Aplicando teorema de Pitágoras.
37,22 aproximadamente. ¿Qué sería la respuesta del literal C? ¿Entendió? Bueno, estos son de nivel crítico en el examen, o más o menos así. Les recomiendo dejarlos para el final. Tranquilos, no tengan miedo. Que nada sabe, nada teme. Ahora, mire, por ejemplo, los ejercicios que hicimos en antes, este de aquí era el ojo. Explicándolo es que uno se demora, pues, pero ustedes no, de una sacaban la respuesta. O sea, esos de ahí aprovechen, no pierdan puntos en eso. Esto de aquí es de nivel intermedio o llamado transferencial. Esto, pues, un simple cálculo mecánico, ya se ganan los puntos. Los de aquí son los de nivel crítico, un poco más elaborados. Estos yo les recomiendo que los dejes para el final. No es que no se pueda hacer tampoco, ¿no? Estamos en capacidad de hacerlo. Están que pelean en el chat acá. Bueno, avancemos para distraerlos un poco y que no sigan peleando. Este de aquí creo que estaba en un deber, pero me gustaría que lo revisemos. Perdón, porque pues no sé, es un ejercicio de encuentros, pero de movimiento circular. Así que si es que no aprendió bien cómo lo hizo en el deber, creo que salió en el deber, pues ahorita es el momento para que le quede claro. Les doy un par de minutos para que lo lean y lo planteen, ¿ok? Bien, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? No, no, ¿cómo va a creer que le va a poner cero? Les puse 10. Es broma nomás. Ya. A ver, ¿cómo se resuelve este ejercicio de movimiento circular? Encuentro de movimiento circular. Porque son dos partículas, A y B, que se van a mover uno para un lado, otro para el otro. No se sabe, pues hay que leer el ejercicio. Así que hagamos eso primero. Leamos el ejercicio. Dice, la imagen muestra las posiciones iniciales de dos partículas que se mueven con rapidez constante, describiendo una trayectoria circular. Si las velocidades angulares de A y B son menos 2k radianes sobre segundos y 1k radianes sobre segundos respectivamente, determinar el tiempo que debe transcurrir para su encuentro por primera vez. Ok, entonces tenemos que la partícula A se mueve a menos 2k radianes sobre segundos. Recuerde que si este es el eje X positivo y este es el eje Y positivo, el eje Z positivo está saliendo del plano, ¿sí? Es decir, apuntando hacia afuera de la pantalla. Y si aquí dice que la velocidad angular de A es menos 2k, significa que esa velocidad angular está apuntando hacia adentro de la pantalla. Y si está apuntando hacia adentro de la pantalla, por regla de la mano derecha, la velocidad de giro debería, o el sentido de giro de A debería ser así. Así que vamos a poner aquí solamente en términos de sus rapideces, 2 radianes sobre segundos, porque ya sé que el sentido de giro de A es en sentido horario. Sentido horario significa que el vector velocidad angular apunta hacia adentro del plano. Y en cambio, si la velocidad angular de B dice que es 1k positivo, significaría que se está moviendo en sentido antihorario.
De esa manera, el vector velocidad angular estaría apuntando hacia afuera del plano. Así que la rapidez angular de B sería igual a 1 radián sobre segundo, pero con este sentido de giro. Eso es muy importante porque si no sabemos hacia dónde están moviéndose, pues no podríamos plantear las ecuaciones para verificar el encuentro entre esas partículas. No es lo mismo que esté girando para acá que para acá, pues, ¿no? Si estuviera girando para el otro lado, a lo mejor lo encuentra en otro tiempo, más rápido o más lento, no se sabe. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí. Dime, Martín, la mano. Uy, lo de la mano es difícil explicar por virtual. Aquí, este, el, el vector velocidad angular, no sé hacia dónde están viendo. Vamos a ver. Es difícil, es muy difícil. Esta partícula A, si está girando así, usted con los dedos de la mano derecha tendría que cerrar en la dirección de A, ¿sí? Cerrar los dedos de la mano derecha como se está moviendo A. Entonces, A está girando así. Entonces, cierra usted los dedos de la mano derecha y veo que está apuntando hacia adentro, ¿sí? Para mí es adentro, porque está apuntando mi dedo hacia adentro de la pantalla, pero ustedes están viendo que mi dedo está apuntando hacia afuera de la pantalla porque me están viendo del otro lado. Pero no me miren a mí, sino que háganlo ustedes, ¿sí? Giren los dedos de la mano derecha en la misma dirección de giro de A y hacia donde apunta el pulgar, hacia ahí es donde apunta el vector velocidad angular. En este caso, el vector velocidad angular de A apuntaría hacia adentro, por eso está con signo negativo. Y si giran la mano para el otro lado, el vector velocidad angular de B apuntaría hacia afuera, por eso está con más. ¿Ya? Más o menos así les podría explicar eso de la regla de la mano derecha para verificar, eso sirve para verificar la dirección de la velocidad angular. Claro, y convencionalmente, así es, Martín, en sentido antihorario, positivo, y en sentido horario, negativo. Así fue como acordamos desde el inicio del capítulo 2 cuando vimos recién vectores y hablábamos de ángulos y todo eso. Esa es así es convencionalmente que se utiliza. ¿Ya? Pero para que no se distraigan con la playa, van a querer venir acá a la playa y no. Pues, listo, entonces eso lo único que hicimos es para saber hacia dónde se están moviendo, nada más, ¿no? Pero así como en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, teníamos dos partículas y una cosa era que se vayan para acá las partículas y otra cosa diferente era que se acerquen, ¿verdad? Asimismo, pues miren aquí, estas partículas A y B, va a pasar el tiempo y B va a estar por aquí, va a pasar el tiempo y A va a estar por acá. Y a lo mejor se van a encontrar en un punto por ahí, ¿no? No sabemos dónde, pero se van a encontrar. La primera vez que se encuentren, pues, ¿cuánto tiempo ha pasado? Esa es la pregunta. Ahora, en MRU nosotros poníamos un origen, podíamos poner el origen aquí, x igual a cero, o podríamos ponerlo acá, o acá, ¿sí? Donde sea lo podíamos poner. Entonces, ¿dónde es más conveniente poner el origen? Ya eso es de verdad que no hay ningún inconveniente ponerlo donde sea, la verdad. Si aquí está la partícula A y aquí está la partícula B,
Te puede poner el origen acá si quiere, x igual a cero. O póngalo donde está justamente la partícula A, aquí x igual a cero. O póngalo donde está la partícula B, x igual a cero acá. Ya, no hay ningún problema. Voy a hacer más chiquito esto que borré. ¿Dónde lo vamos a colocar nuestro nivel de referencia x igual a cero? Entre comillas, aquí en movimiento circular no vamos a decir x igual a cero. Vamos a decir, por ejemplo, que este punto es donde comienza el ángulo θ igual a 0 radianes. ¿Ya? También podríamos colocarlo aquí, θ igual a 0 radianes, ahí. O podríamos colocarlo aquí, θ igual a 0 radianes, ahí. ¿Ok? Entonces, si nosotros eh, comparáramos este movimiento circular con un MRU y colocáramos, me voy a quedar con el sistema de referencia de 0 radianes aquí. Voy a borrar este. Y voy a borrar este de aquí y voy a colocar en A el nivel de referencia 0 radianes. Si lo comparamos, vendría a ser que A está en este lugar, ¿sí? Y A se quiere acercar a B y B se quiere acercar a A. Entonces es como que A se va para acá a la derecha y B se va para acá a la izquierda, ¿sí o no? Y se van a encontrar en la mitad o cerca de la mitad, pues, ¿no? En algún punto entre ellos. ¿Cuánto están separados? ¿Cuánto es todo esto? No en metros, pues, ¿no? Sino en grados o en radianes, más bien. ¿Cuántos radianes están separados? De aquí a acá hay 40 grados, de aquí a acá hay 30 grados y de aquí a acá hay 180 grados. 180 grados más 40 más 30 en grados, todo eso es 180 más 70 son 250 grados. Pero en radianes, haciendo la conversión, me da 4,36 radianes. ¿Sí? A y B están separados una cantidad de ángulo de 4,36 radianes. O sea, es más o menos así como decir aquí que estén separados 4,36 metros. Ya, pues en movimiento circular estamos diciendo que están inicialmente separados 4,36 radianes. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces, miren, la velocidad de A es positiva, la velocidad de B era negativa, ¿sí? Porque gira en sentido horario, ¿sí? Al revés, perdón. La velocidad de A era negativa y la velocidad de B era positiva. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo el ejercicio al revés, como quien dice, porque puse a A aquí y a B acá. Entonces voy a borrar aquí para que no se confundan y voy a poner que aquí está B y aquí está A. ¿Ya? Entonces B se está moviendo como que con una velocidad positiva y A se está moviendo con una velocidad negativa. ¿Sí? Les estoy haciendo la comparación, nada más, porque cuando era un ejercicio de encuentros con MRU, era muy fácil. Igualábamos las posiciones finales de A con las de B y listo. Teníamos posición inicial de A más velocidad de A por tiempo igual a posición inicial de B más velocidad de B por tiempo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Exactamente lo mismo. Todavía no hemos planteado esto. Lo que hemos hecho simplemente es poner los datos iniciales del ejercicio, sino que me estoy demorando en explicarlos. Pero ya vamos a resolverlo rápido para no perder el tiempo. En movimiento circular uniforme, lo que vamos a hacer es igualar las posiciones angulares finales de A con las posiciones angulares finales de B. Exactamente lo mismo. La posición angular inicial de A más su velocidad angular por el tiempo
va a ser igual a la posición angular inicial de B más su velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está A? A puse que inicialmente está en el origen, entonces esto es cero. Su velocidad angular es negativa, ¿sí? Como acá, como irse hacia la izquierda. Él se está yendo en sentido horario, entonces su velocidad es negativa. ¿De cuánto? De -2 por el tiempo. ¿Dónde empieza B? B está separado de A 4,36 radianes, ¿sí? Era como decir acá que empezaba en una posición de 4,36 metros. Entonces ponemos acá 4,36 radianes. Ahí empieza B a moverse. Y B se mueve con una velocidad angular de 1 radián sobre segundo positivo. ¿Sí? Y listo. Pasamos acá al otro lado. Ujú. Perdón, aquí hay que tener cuidado con este 4,36 también porque si yo puse aquí el cero, escúchame, si yo puse aquí el cero, miren dónde estoy colocando a B. B lo estoy colocando en una posición positiva o negativa. Si empezamos aquí en el cero y nos movemos hacia acá, me estoy moviendo de forma horaria o antihoraria. Horaria, ¿verdad? ¿Y horaria es positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? Entonces la posición angular de B es de -4,36. ¿Sí? -4,36. Es como haber puesto aquí el x igual a cero, acá donde está A, y B está más a la izquierda. Y si está más a la izquierda, está en una posición inicial negativa. ¿Sí? Si usted quiere, hubiese podido poner mejor el origen aquí donde está B. Entonces A está en una posición inicial positiva. Va a dar lo mismo, ¿no? Ya, en este caso me di cuenta porque al despejar me iba a dar un tiempo negativo, lo cual no es coherente, pues, ¿no? Pero ahí sí me va a dar un tiempo positivo, pasando el -4,36 acá con positivo y el -2t al otro lado con positivo. ¿Sí? Entonces queda 4,36 igual a 3t. T sería igual a 4,36 dividido para 3. 1,45 segundos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quiere que repita? Sí. Ya, repitámoslo, pero cambiemos el sistema de referencia. ¿Qué les parece? Para que vean que sale lo mismo. ¿Ya? Utilizando el sistema de referencia convencional, antihorario positivo y horario negativo, ¿verdad? Las velocidades angulares de A y de B no cambian. Pero ya no voy a poner el nivel de referencia en A, lo voy a poner en B. Permítame un segundito, ¿sí? Ya. Ahora sí, entonces poniendo el sistema de referencia aquí donde está B, que es más o menos como ponerlo aquí, x igual a cero, y acá 4x igual a 4,36 metros, tendríamos aquí la velocidad angular de B, que gira de esta manera, en sentido antihorario, positiva, la velocidad angular de A, negativa. Aquí la posición, esta es el x igual a cero, ¿no? No es x igual a cero, sino teta igual 0 radianes.
que resulta que es la posición inicial de B también, 0 radianes. ¿Ya? Pero más adelante, de forma antihoraria, 4,36 radianes más adelante, medidos de forma antihoraria, tendríamos a A. O sea, la posición inicial de A es 4,36 radianes positivos. ¿Sí? Entonces, ya colocado el sistema de referencia, ahí sí vamos a plantear la igualación de posiciones finales, porque si se van a encontrar, sus posiciones finales angulares van a ser iguales en ese momento. Entonces, la posición angular final de A sería igual a la posición angular final de B. Y la posición angular final de A, como esto es MCU, es igual a la posición angular inicial, ¿sí?, de A más su velocidad angular por el tiempo. Y para B sería posición angular inicial de B más velocidad angular de B por el tiempo. ¿Dónde empieza A? 4,36 radianes. ¿Con qué velocidad va? -2 por el T. ¿Dónde empieza B? En el origen, 0 radianes. ¿Con qué velocidad angular? Con 1 radián sobre segundo por T. Y listo, queda lo mismo. 4,36 igual a el -2 pasa al otro lado con +2. 2 más 1, 3. 3T. Y queda T igual a 4,36 dividido para 3. Lo mismo que me dio en antes, ¿verdad? 1,45 segundos. Usted puede poner el nivel de referencia donde usted quiera, ¿no? Dice, profe, si puse final de B igual a A. Claro, o sea, es lo mismo. ¿Cómo poner? A igual a B o B igual a A, es lo mismo, ¿no? Ya, y este ejercicio puede ser aún más complicado. Podría no ser un ejercicio de MCU, sino un ejercicio de MCV. En ese caso les darían más datos, como por ejemplo la aceleración angular de las partículas, ¿sí? Pero se basa en lo mismo. Listo. Vamos entonces. Dice que haga ejercicios de dinámica. Ok, si nos saltamos este y vamos con este primer ejercicio de dinámica. A ver, vamos a leer el ejercicio. Dice, dos bloques están en reposo. El de masa M1 descansa sobre el de masa M2. Si se le aplica una fuerza F hacia la derecha a la masa M2, como se muestra en la figura, elija la alternativa correcta. Considere que la fricción entre cada una de las superficies es despreciable. O sea, es un ejercicio de dinámica, pero sin fricción. Eso es un ejercicio teórico. Estos ustedes tienen que aprovecharlos porque la teoría la deben tener súper clara. Entonces, leyendo nada más, usted puede elegir la respuesta. El literal A dice, la masa M1 acelera junto con la masa M2. Si hubiera fricción entre M1 y M2, la suficiente fricción, el agarre, ¿sí?, entre M1 y M2, al mover el bloque M2 con una fuerza F lo suficientemente baja como para alar todo el sistema a la vez, la fricción entre M1 y M2 haría que M1 se mueva junto con M2 y los dos aceleren. Pero como no hay fricción entre M1 y M2, si usted ala a M2 hacia la derecha, M1 va a deslizar sobre M2. Y después de cierto tiempo, M2 va a estar por acá y M1 va a estar aquí.
Sí, porque usted está alando solo a M2, ya que no hay fricción entre M1 y M2. Entonces, esto podría ser cierto siempre y cuando haya fricción, pero en este caso no. El literal B, en cambio, dice, la masa M2 acelera, mientras que la masa M1 se mueve con MRU. O sea, estamos de acuerdo que la masa M2 sí acelera porque la estamos sacando del reposo, ¿sí? Gracias a la fuerza F que le estamos aplicando. Pero M1 se va a mantener ahí, ya que no hay fricción entre M1 y M2. Va a mantener su estado de reposo por inercia, va a mantener su estado de movimiento, que es el reposo actual en el que está. No se va a mover con MRU. Eso es incorrecto. El literal C dice que la masa M1 y la masa M2 se mueven con MRU. También lo descartamos por la misma razón que descartamos el literal A. El literal D dice que la masa M2 acelera, sí, mientras que la masa M1 se mantiene en reposo. Correcto, eso es lo que sucede. Ya lo explicamos por qué. Y el literal E, vamos a descartarlo también, lo vamos a leer, dice la masa M1 y la masa M2 se mantienen en reposo. Imposible, ya que al aplicar la fuerza F de ley, la masa M2 se va a acelerar. M1 sí se va a mantener en reposo, pero M2 no. ¿Ok? Bien, por ahí se pusieron bravos porque me salté un ejercicio, me siguen pidiendo el ejercicio anterior, entonces aquí está, ¿ya? Ya, pero no se pongan bravos. Les doy un tiempito para que lo intenten resolver. Ya, papi. Sorry, sorry. Vamos con este ejercicio. Les dije que era de velocidad relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que determinar la rapidez de un auto, pero dice que aquí tenemos que la rapidez del bus respecto al auto A es de tanto, ¿no? Con ese dato es una velocidad, una rapidez de una partícula A con respecto a una partícula B. Y eso sería una velocidad relativa de la que estamos hablando. Bueno, vamos a leerlo. El ejercicio dice, el bus B se mueve con una rapidez de 50 kilómetros por hora y el auto A con una rapidez desconocida. Ambos se mueven en diferentes andariveles de un intercambiador de tráfico como se muestra en la figura. Si la rapidez del bus B con respecto al auto A es de 75 kilómetros por hora, determine la rapidez del auto A. Entonces, lo que tenemos que recordar, sin hacer mucho gráfico ni nada por el estilo, es la fórmula de velocidad relativa. La explicación de eso, pues, ya usted la debe conocer. No vamos a ahondar en eso en este momento, pero tendríamos que la velocidad de una partícula A con respecto a una partícula B es igual a la velocidad de A con respecto al suelo menos la velocidad de B con respecto al suelo. O con respecto a cualquier otro observador, ¿sí? Pero usualmente se le pone con respecto al suelo aquí. Pero siempre hago esa aclaración porque a veces no están referenciados con respecto a un observador fijo en tierra, sino con respecto a otra partícula en movimiento. Lo importante es que todos estén moviendo a velocidad constante. No habría ningún inconveniente con que no esté fijo en tierra eh, el observador común.
en común para A y para B. ¿De acuerdo? No olviden eso. Listo. Entonces, nuevamente, dice aquí que el bus B se mueve con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Ese dato sería este de aquí. Pero recuerde que estos son vectores. Así que lo que me están dando aquí no es la velocidad, sino en realidad solo la rapidez, la magnitud de este valor. Eso es de 50 kilómetros por hora. ¿Qué más? La rapidez del bus B con respecto al auto A. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos al revés la fórmula. Tendríamos que utilizar la velocidad de B con respecto a A. ¿Sí? Es igual a la velocidad de B con respecto al suelo menos la velocidad de A con respecto al suelo. Así sería la fórmula de utilizar, ¿verdad? Borramos esta para no confundirnos. Tenemos la magnitud de aquí, de 50 kilómetros por hora, solo la magnitud. Y ahora tenemos también solo la magnitud de esta de acá, 75 kilómetros por hora. Si esto estuvo en un examen, pues no sé, una de las alternativas ahí podría haber sido 25, qué sé yo, para que la gente se confunda y sumen 50 más 25 y ahí dan 75, ¿verdad? O si aquí tiene un signo menos, qué sé yo, sean 100, 200, 225. 225 menos 50 da 175. No, pues sería 125 nada más. 125 menos 50, 75. Entonces, otra alternativa hubiese sido esa, para que piensen que pueden sumar o restar como que si fueran escalares. Y no, no es así de sencillo. Aquí tenemos una resta de vectores y solo me están dando las magnitudes, nada más. Podemos sacar componentes, claro, eso es lo que hay que hacer, sacar las componentes de cada uno de los vectores. ¿Sí? Tanta velocidad, dice, no, pues si estos van lentos, ¿no? 75 y 50 kilómetros por hora están... Ah, tú dices por el 125 kilómetros. No, pues sí, aquí también se puede ir a 125 kilómetros por hora. No está bien, pero sí se puede. Entonces, muy bien, saquemos las componentes. Esa es una opción. Pero no, las componentes es una opción general. ¿Sí? Es una opción general, siempre se la puede usar, solo que a veces cuando hay ángulos por ahí y la incógnita es el ángulo, se puede complicar un poco, ¿sí? Eh, a veces también es bueno abordar este tema con ley del seno o ley del coseno, si es que se forma algún tipo de triángulo, y de ley se forma un triángulo si es que están involucrados solo tres vectores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el vector velocidad de A es así. ¿Sí? Y miren que el ángulo de 45 grados se forma con respecto a ese vector. Entonces, voy a borrar esto. Tendríamos la velocidad de A con respecto al suelo. Aquí tenemos el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Este no conozco ese valor, pero yo sé que la fórmula era velocidad de B con respecto a A igual a velocidad de B menos velocidad de A, ¿verdad? Entonces, le voy a quitar la S para no poner tanta letra. ¿Sí? Ahora, el otro vector que tenemos es el vector velocidad del bus, B sub B. Y ese vector forma un ángulo de 30 grados, miren, ¿sí ven? Ahora, si yo voy a restar estos vectores de aquí, ¿dónde lo coloco? Será bueno colocarlo eh, un poquito más acá arriba. ¿Sí? Esta sería la velocidad de A.
Aquí tendríamos los 45 grados. Y aquí, en el mismo punto de unión, de origen de los dos vectores, voy a colocar el otro vector, la velocidad de v. Esta va a ser la velocidad de v. ¿Sí? Que esa sí tengo la magnitud de 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Y también tengo que el ángulo es de 30 grados. ¿Esos 30 grados dónde estarían? Aquí, ¿verdad? ¿Sí? El vector velocidad de v y la horizontal forman 30 grados. Entonces lo coloco aquí. Y si ustedes se fijan, el vector velocidad de v con respecto a A es la resta de esos dos vectores. Y yo aprendí a restar vectores en el capítulo 2 y sé que la resta de estos dos vectores que he dibujado aquí vendría a ser un vector que empieza en uno de estos dos puntos y termina en uno de esos dos puntos. ¿Ya? Si es B, este de aquí es el positivo, entonces la flecha va ahí. Si hubiese sido velocidad de A menos velocidad de B, sería la flecha al otro lado. Entonces, esta justamente es la velocidad de B con respecto a A. Que en magnitud, el dato que nos dan aquí es de 75 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, por trigonometría, también sé que al ser esto una horizontal, y esto también una horizontal, aquí también habrían 45 grados, ¿sí o no? Por lo tanto, el triángulo que voy a utilizar, lo dibujo acá mejor con los datos ya que tengo, 50, sin unidades, sin tanta cosa. Este ángulo de aquí, 45 más 30, 75, ¿sí? Este de aquí es la velocidad de A y este de acá es de 75, pero kilómetros por hora. ¿Sí ven? ¿Qué más? Tendría dos lados y un ángulo. Podría utilizar ley del seno o ley del coseno. ¿Cuál de los dos? Ley del coseno, dice. ¿Cómo plantearía la ley del coseno en este ejercicio? La ley del coseno la plantearía de la siguiente manera, ¿no? 75 al cuadrado es igual a 50 al cuadrado más esta de aquí al cuadrado menos 2 veces 50 por esta incógnita de aquí, de A, ¿verdad? Por el coseno de 75. ¿Sí? Entonces tenemos una sola incógnita, que es la magnitud de este vector de aquí, que es la velocidad de A. ¿Sí? La rapidez de A, que es lo que nos importa, solo la magnitud. Entonces tendríamos resolvemos eso, pues, ¿no? 75 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Paso esto al otro lado con menos. Me queda 3125 igual a BA al cuadrado. Aquí quedaría 100 por coseno de 75, 25,88. Eh, menos 25,88 BA. Yo tengo una ecuación cuadrática. Quedaría BA al cuadrado menos 25,88 BA. Y paso al otro lado, menos 3125 igual a cero. ¿Sí? Y me van a dar dos valores de BA. No, no es un triángulo recto. No hay 90 grados por ningún lado.
Entonces utilizamos la fórmula general, ¿sí? Quedaría menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya ustedes ya se saben esa fórmula general. Yo la voy a poner directo en la calculadora. Sería 25,88 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 25,88 al cuadrado, menos 4 por 1 y por menos, o sea, se hace más, ¿no? Más 4 por 3.125 y todo eso dividido para 2, 70,3 kilómetros por hora. Y esa sería la respuesta, porque esa es la rapidez de el auto A. La otra solución saldría negativa. Vamos a ver. Si le ponemos menos, sí, sale una solución negativa. Sale la otra solución, sale menos 44,4 kilómetros por hora, lo cual no tiene sentido porque ya las direcciones nosotros ya las pusimos. Entonces solo estábamos tratando de encontrar la magnitud y no hay magnitudes negativas. ¿De acuerdo? Entonces ahora si usted quiere hacerlo por componentes, pues tiene que salirle lo mismo, ¿no? Solo que yo cuando traté de resolver este ejercicio por componentes se hacía muy largo, con una complicación matemática que pues más fácil se lo resuelve aquí con la ley del coseno. ¿Sí? Martín dice que lo hizo por componentes. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Salió fácil o más largo? Puede ser que igual sea fácil, ¿no? Pero creo que puede ser que te demores un poco más. ¿El truquito que enseñé no tiene margen de error? No, no, no tiene margen de errores. Nunca, nunca falla. ¿Sí? Que es lo de velocidad de A con respecto a B, es igual a velocidad de A con respecto al suelo, menos velocidad de B con respecto al suelo. Y si pasamos esto al otro lado, quedaría velocidad de A con respecto a B más velocidad de B con respecto al suelo, igual a velocidad de A con respecto al suelo. Y si utilizamos los subíndices, A sobre B, y multiplicamos, donde hay un más, multiplicamos, B sobre S, va a salir el subíndice de acá, A sobre S. Siempre coincide. ¿Cómo se haría por componentes? Eso ya se los dejo a ustedes. No voy a resolver el mismo ejercicio por componentes porque por ley del coseno yo ya vi que resulta un poco más factible entenderlo. Por componentes, cuando les repito, cuando yo intenté resolverlo, pues me salía muy larga la solución. Bien, vamos con este de aquí. ¿Sí lo pudieron resolver? ¿Qué alternativa le salió? ¿Para qué es el truquito? El truquito es para verificar si la ecuación que estamos utilizando o que has escrito está bien planteada. A veces no nos acordamos si es la suma, si es la resta. Entonces con ese truquito ya lo confirmas. Vamos chicos, vamos con este ejercicio que ya se nos acaba el tiempo.
La D, así dicen, la D. Ok, vamos a verificar. Dice, un bloque de masa M1 descansa sobre otro de masa M2, como se muestra en la figura. Entre M1 y M2 existe fricción, mu sub S1 y mu sub K1, o sea, coeficiente de fricción estático y coeficiente de fricción cinético. De modo que los dos bloques se mueven juntos. Si entre M2 y la superficie horizontal también hay fricción, mu sub S2 y mu sub K2, determine la expresión para calcular la magnitud de la fuerza F, de modo que los bloques se muevan con una aceleración A hacia la derecha. Se parece al que ya hicimos en antes, pero ese de ahí no había fricción en ningún lado y al aplicar una fuerza F, ¿qué pasaba? M2 aceleraba y M1 se mantenía en reposo. Pero ahora me piden calcular la fuerza F de modo que los dos bloques se muevan juntos con una aceleración A hacia la derecha. Entonces, todo este sistema M1 más M2 va a ser alado por esta fuerza F. Si hacemos diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, pues tendríamos una normal total. La llamo total porque estamos sumando M1 más M2, un peso total, que sería igual a M1 más M2 por G, por la gravedad. Y aquí tendríamos la fricción. Como están acelerándose, tendríamos fricción cinética 2, porque es la que se genera entre la superficie M2, que está más abajo, y el suelo. ¿Ok? Y si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, eso vamos a tener que es igual a cero, porque en el eje vertical hay equilibrio. Tendríamos que la normal total es igual al peso total, a M1 más M2 por G. ¿Sí? En cambio, en el eje horizontal, si aplicamos sumatoria de fuerzas, nos daría que es igual a la masa total del sistema por la aceleración A que va a adquirir ese sistema. Hacia la derecha tenemos la fuerza F y hacia la izquierda tenemos la fricción cinética, FK2. La masa total es M1 más M2 por la aceleración. Y despejamos la fuerza F, que es la que queremos, sería igual a FK2 más M1 más M2 por A. Pero FK2 es la fricción cinética y la fricción cinética es mu sub K2, que es el coeficiente de fricción cinético de la superficie de la masa M2 con el suelo, por la normal que siente ese punto, y ese punto siente la normal total. Sub K por la normal total, más M1 más M2 por A. Pero la normal total vimos que era igual a M1 más M2 por G. Así que tendríamos que F es igual a mu sub K2 por la normal total, pero eso lo reemplazamos por M1 más M2 por G, más M1 más M2 por A. ¿Ok? Hasta ahí tenemos la ecuación, pero ¿a cuál se parece? Hasta ahora a ninguna. Vamos a reformular esto. Podríamos sacar factor común M1 más M2, ¿verdad? Si sacamos factor común M1 más M2, tendríamos acá mu sub K2 por G más A, ¿sí?
Y ahí sí se parece a este de aquí. ¿Sí? M1 más M2 por otro paréntesis, que es la aceleración más la multiplicación entre la gravedad y el coeficiente de fricción cinético. ¿Sí? Pues estaba fácil, ¿cierto? Sí, ven, así también hay algunos que son un poquito más sencillos que otros. Entonces, mira, este de una, ¿no? Hay que hacerlo. Este también. Hay que aprovechar este tipo de ejercicios. Este puede ser, si lo ve de esta manera, va a ser más fácil resolverlo. Pero si no, lo deja para el final. ¿Ya? Tienen que ustedes dominar todos estos temas para poder resolverlos sin que les dé miedo, no perder puntos en este tipo de ejercicios que son básicos. ¿Ok? Y bueno, ya son las 8, pero no me alcanzó el tiempo para resolver todos. Así que, bueno, se los dejo para que lo practiquen ustedes. Bueno, este no tiene respuestas. Este aquí sí tiene alternativas. Bueno, no sé, igual se lo dejo para que más que sea le hagan captura de pantalla y lo intenten practicar. Y qué sé yo, se los pasen a ChatGPT para que vean cómo se resuelven y practiquen y comparen, pues, ¿no? Traten de comparar. Primero resuélvanlo ustedes y luego, pues, ven ahí cómo se hace, etcétera, ¿no? Aquí tengo uno, aquí tenemos otro. Aquí me acuerdo que la respuesta es la E. Eso sí me acuerdo. Sí. No creo poder hacer directo en YouTube. Sí, por ahí veo que me están preguntando eso. Eh, con las justas he podido realizar esta mega tutoría. Este de aquí me parece que era una de estas dos. Y esta creo que estaba en el deber, creo. Esta también. Estas no tengo la respuesta. Y bueno, chicos, a seguir practicando. Yo espero que les haya podido haber ayudado con este directo que estamos haciendo. Y pues eso sería todo de mi parte. Que les vaya bien, chicos. Ya veo que todo el mundo se está yendo. Ni gracias dan, pero bueno, así es, así es la vida. Igual es mi trabajo, ¿no? Es obligación mía, pero no está de más. ¿No? Gracias a ustedes por haber asistido y ya el resto es suyo, chicos, ¿sí? Con todo mañana. Que les vaya bien. Bendiciones, bendiciones para todos. Dios les bendiga. Que les vaya bien. A pasar se ha dicho. Mañana pasamos, con fe. Buenas noches. No, no, no. No se tire, no se tire. Chao, chao.